So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV Insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. ¿Sabías que una de las historias más grandiosas de la Biblia es el viaje de un hombre que bajo la dirección de Dios guió al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida? Imaginemos la escena. Un pueblo, durante años esclavizado en Egipto, ahora listo para entrar en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Pero, para que eso sucediera, no sería fácil. La tierra estaba llena de enemigos poderosos y ciudades fortificadas. Sin embargo, Dios había elegido a Josué para conducir al pueblo a la victoria. ¿Quién fue Josué? Él no era solo un general militar. Josué fue un hombre de fe, coraje y obediencia a Dios. Acompañó a Moisés desde el comienzo del viaje en el desierto y fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. A diferencia de los otros espías, Josué y Caleb confiaron plenamente en la promesa de Dios y creyeron que podían conquistar la tierra, incluso frente a gigantes y dificultades. Por su fidelidad, fue elegido para suceder a Moisés y dirigir la nación de Israel. Ahora, imaginemos la presión que debió haber sentido Josué. Moisés, el gran líder, había fallecido. El pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero enfrentarían grandes batallas. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo guiaría a un pueblo que ya se había rebelado varias veces contra Dios? La respuesta es sencilla: confiando en Dios. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 9, Dios le habla directamente a Josué diciéndole: «Sé fuerte y valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vayas». Dios no solo te manda ser fuerte y valiente, sino que también promete su presencia constante. La confianza de Josué no estaba en sus habilidades como guerrero o líder, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Este es el punto de partida para el gran logro. El pueblo de Israel tenía un objetivo claro, pero la conquista no llegaría sin luchas, sin desafíos. Pero antes de que Josué y el pueblo entraran en la tierra, debían tomar una decisión importante: seguir la dirección de Dios o probar sus propias fuerzas. Y la elección de Josué fue clara. Él eligió confiar en Dios, y Dios le dio una estrategia divina que cambiaría el curso de la historia. Cuando Josué se preparaba para cruzar el río Jordán, sabía que significaba dejar atrás años de vagar por el desierto, pero también sabía que era el cumplimiento de una promesa hecha por Dios. Él sabía que Dios estaba cumpliendo un pacto con el pueblo de Israel, y él sería el instrumento elegido para hacerlo realidad. Ahora, antes de dar el siguiente paso y cruzar el Jordán, hubo un momento importante de reflexión. Josué necesitaba reforzar la fe del pueblo. Sabía que conquistar la tierra prometida requeriría más que solo fuerza militar. Necesitaban confiar en Dios y obedecer sus órdenes con total entrega. Y eso fue lo que hizo reuniendo al pueblo e instruyéndoles sobre lo que estaba por venir. El gran cruce del Jordán marcaría una nueva fase en la historia del pueblo de Israel. Era necesario disipar el miedo y la duda. Solo la fe en Dios,
La obediencia a sus órdenes y el coraje para seguir adelante serán los pilares de este logro. Esta historia nos enseña algo profundo. Hay momentos en que enfrentamos inmensos desafíos en nuestras vidas, momentos en que el futuro parece incierto y aterrador. Pero, como Josué, estamos llamados a confiar en Dios, a ser fuertes y valientes, sabiendo que Él estará con nosotros en cada paso que demos. Y esta confianza de Josué nos lleva a un paso importante, el cruce del Jordán. Imagínense lo que les esperaba. Imagínense los obstáculos que tendrían que enfrentar, las batallas que tendrían que librar. Pero con Dios de nuestro lado, lo imposible se hizo posible, y eso es exactamente lo que veremos en los próximos pasos de este increíble viaje. Cómo el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, conquistó la tierra prometida, enfrentándose a enemigos poderosos y cumpliendo la promesa de Dios. La historia de Josué es una verdadera lección de fe, coraje, liderazgo y la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Pero la gran revelación, el secreto detrás de este logro, se revelará más tarde. Y hasta entonces, quiero saber, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Joshua y te enfrentaras a una misión imposible? Deja tu opinión en los comentarios. Reflexionemos sobre esto juntos. Ahora que Josué y el pueblo de Israel estaban preparados para el gran viaje, llegó el momento de cruzar el Jordán. Imagínense la escena, un gran río, con aguas turbulentas que era necesario cruzar para llegar a la tierra prometida. Al mirar este río, muchos podrían haber tenido miedo. Pero Josué tenía algo que los demás no tenían, la promesa de Dios. En Josué capítulo 3, versículo 13, Dios instruye a Josué sobre cómo sería posible el cruce. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, pongan un pie en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán y el pueblo cruzará en seco. Dios no solo pidió al pueblo que siguiera con fe, sino que también dio instrucciones claras. Los sacerdotes, llevando el arca de la alianza, serían los primeros en entrar en las aguas del Jordán. Your snacking routine can get a little dull. Time for a Light and Fit remix. Like a crunchy storm of graham cookies, caramel pearls, and dark chocolate, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Light and Fit remix varieties with craveable flavors and up to 120 calories and 10 grams of protein per 4.5-ounce serving. See remixyogurt.com. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Imaginemos por un momento la escena. Los sacerdotes, con el arca de la alianza sobre sus hombros, caminan hacia el río. La gente observa atentamente, con el corazón palpitando. Y cuando los pies de los sacerdotes tocan las aguas, sucede algo sobrenatural. Las aguas se separan y el río se abre, creando un camino seco para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Este cruce no fue solo un acontecimiento físico, sino también un acontecimiento espiritual. El arca de la alianza representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando el arca tocó las aguas del Jordán, simbolizó la presencia de Dios guiando a su pueblo hacia el cumplimiento de su promesa. Ya no era un líder humano guiando al pueblo, sino Dios en su fidelidad y poder. Este cruce es un hito en la historia de Israel, pero también tiene un profundo significado para nosotros hoy. Ella nos recuerda que cuando obedecemos a Dios y confiamos en su guía, Él hace que lo imposible suceda.
Incluso cuando el camino parece imposible, Dios abre puertas y nos guía por caminos inesperados. Después de cruzar el Jordán, Josué, obediente a Dios, ordenó a un representante de cada una de las 12 tribus que tomara una piedra del fondo del río y la llevara al otro lado como memorial. Josué 4:1-7. Estas piedras serían un testimonio para las generaciones futuras, recordando a todos la fidelidad de Dios y la grandeza de lo que Él había hecho. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significan estas piedras?, responderéis, las aguas del Jordán se dividieron delante del arca del pacto de Jehová, cuando ésta pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras serán un memorial para los hijos de Israel para siempre. Josué 4:6-7. La construcción del monumento de piedra fue un paso fundamental. Josué sabía que el pueblo necesitaba recordar constantemente la fidelidad de Dios. El cruce del Jordán no fue solo un momento de victoria, sino el hito de un nuevo comienzo. Fue la entrada de Israel a un nuevo capítulo de la historia, y ese capítulo estaba siendo escrito por la propia mano de Dios. No podían olvidar que la victoria que estaban a punto de obtener no era por su fuerza o sabiduría, sino por la intervención directa de Dios. Y a medida que el pueblo de Israel comenzaba a establecerse en la tierra prometida, otro momento significativo estaba por ocurrir: la circuncisión de los hombres de Israel como señal del pacto con Dios. Esto, que ya había sido ordenado a Abraham, ahora sería renovado. Josué y los líderes sabían que para conquistar la tierra, el pueblo necesitaba estar completamente consagrado y comprometido con Dios. Dios no solo estaba interesado en darles la tierra, sino en moldear el carácter de su pueblo. Él quería que los israelitas entendieran que su victoria no dependía únicamente de su habilidad en el combate, sino de su total dependencia de Él. La obediencia y la consagración eran esenciales. Dios estaba trabajando para transformar un pueblo de esclavos en una nación de guerreros espirituales. Ahora, el pueblo de Israel estaba listo para dar el siguiente paso: la batalla por Jericó, la ciudad fortificada que sería el primer gran obstáculo en la conquista de la tierra prometida. Pero antes de hablar de la toma de Jericó, es importante reflexionar sobre algo crucial que ocurrió durante el cruce del Jordán. La travesía no fue solo una cuestión de superar un obstáculo físico, sino también un acto de fe. El pueblo de Israel tuvo que confiar plenamente en Dios para cruzar el Jordán. Cuando miramos nuestras propias vidas, a menudo encontramos ríos que parecen imposibles de cruzar. Podría ser un problema financiero, un problema de salud o una relación rota. Pero la lección que aprendemos de Josué y el pueblo de Israel es que cuando ponemos nuestra fe en Dios y seguimos su guía, Él nos ayudará a superar cualquier obstáculo. Ahora, cuando Josué miró hacia el futuro y vio los desafíos que le aguardaban, supo que Dios estaba con él. La victoria en Jericó y todas las victorias que vendrían después dependieron de esta fe continua en Dios. Después de cruzar el Jordán, Josué y los israelitas estaban listos para afrontar el primer gran desafío en su viaje hacia la tierra prometida, Jericó. La ciudad estaba fuertemente fortificada, con imponentes murallas y parecía prácticamente impenetrable. Era una fortaleza militar que muchos pensaban que era imposible de conquistar. Sin embargo, Josué sabía que así como Dios había abierto el Jordán, también abriría un camino a través de Jericó. Este momento sería decisivo para que Israel comprendiera que la victoria no llegaría por sus propias fuerzas, sino por la intervención directa de Dios. En Josué capítulo 6 vemos la primera instrucción importante dada por Dios a Josué. Mira,
Yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, una vez al día. Así haréis durante 6 días. Josué 6:2-3. Esta estrategia parecía completamente contraintuitiva. A un ejército entrenado para batallas y enfrentamientos directos, se le ordenaba marchar en silencio alrededor de la ciudad sin luchar inmediatamente. De hecho, este no era un enfoque convencional para la guerra, pero Dios tenía un propósito claro. Quería que el pueblo de Israel supiera que no sería su fuerza ni sus tácticas militares las que conquistarían Jericó, sino la obediencia a su palabra. Dios dio un mandato que desafiaba la lógica humana, pero estaba lleno de poder espiritual. Durante 6 días, los israelitas debían marchar una vez alrededor de la ciudad, con los sacerdotes tocando sus trompetas, sin decir una palabra, en un acto completo de fe y obediencia. Estaban demostrando, a través de su acción silenciosa, que estaban dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando no entendían completamente el plan. Ahora, imaginemos la escena. Todos los hombres de guerra marchando en silencio, siguiendo las instrucciones de Dios, mientras el sonido de las trompetas resonaba en los muros de Jericó. Para los habitantes de la ciudad, la visión de los israelitas marchando pacíficamente alrededor de sus murallas puede haber parecido extraña, pero para los israelitas era un ejercicio de confianza en Dios. Estaban demostrando su voluntad de seguir las instrucciones de Dios sin cuestionarlas, incluso cuando lo que tenían por delante parecía imposible. El 7º día, el plan de Dios se reveló en toda su grandeza. El 7º día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas, y al tocarse la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. La muralla de la ciudad caerá, y el pueblo subirá, cada uno derecho hacia adelante. Josué 6:4-5. Al 7º día, los israelitas marcharon alrededor de Jericó 7 veces, y al sonido de las trompetas y los gritos del pueblo, los imponentes muros de Jericó cayeron por completo. Lo que parecía un obstáculo insuperable, una barrera de hierro, fue derribado de forma sobrenatural. Los muros que estaban allí para proteger la ciudad no pudieron resistir el poder de Dios. Las trompetas, el clamor y la fe del pueblo de Israel fueron los instrumentos utilizados por Dios para cumplir su promesa. Esta batalla no se ganó con la fuerza de las armas humanas, sino con la fuerza de la obediencia a Dios. Después de la caída de los muros, los israelitas entraron en Jericó y conquistaron la ciudad. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio. Dios dio instrucciones claras, pero la ciudad y todo lo que hay en ella será consagrado al Señor para destrucción. Solamente vivirá Rahab la ramera, ella y todos los que están con ella en casa, por cuanto ella escondió a los mensajeros que enviamos. Josué 6:17. Esta instrucción de destrucción total puede parecer dura, pero tenía un propósito. Dios estaba purificando la tierra y eliminando cualquier influencia que pudiera desviar a su pueblo de su fidelidad a Él. El hecho de que Rahab fuera perdonada también nos revela algo poderoso acerca de la misericordia de Dios. Rahab, la prostituta, a pesar de su vida de pecado, fue salvada por su fe y valentía al esconder a los espías israelitas. Ella creía que Dios estaba con Israel y por lo tanto fue recompensada con la salvación. En Josué capítulo 6, versículo 25, leemos: «Pero Rahab la ramera y la casa de su padre fueron libradas». Esto nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Él extiende su misericordia a todos los que se acercan a Él con verdadera fe, sin importar sus antecedentes.
El triunfo en Jericó no fue solo una victoria militar, sino una demostración de la fidelidad de Dios. Él cumplió sus promesas al pueblo de Israel, demostrando una vez más que cuando seguimos su guía y confiamos en su palabra, no hay muros que puedan detenernos. Pero más allá de eso, este episodio también sirve como recordatorio de que el éxito espiritual y las victorias en nuestras vidas llegan cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no en nuestra propia fuerza o sabiduría. Este acto de fe y obediencia de Israel tuvo un profundo impacto no solo en Jericó, sino en todo el territorio que estaban a punto de conquistar. El mensaje fue claro: el Señor estaba con ellos, y donde estaba su presencia, ninguna fuerza podía resistir. Y esta verdad se aplica a cada uno de nosotros hoy. Al reflexionar sobre la caída de los muros de Jericó, nos preguntamos: ¿qué muros existen en nuestras vidas? ¿Qué obstáculos parecen insuperables? A veces Dios nos llama a confiar en Él en maneras que van contra la lógica humana, pero al igual que Jericó, Él tiene el poder de derribar cualquier muro cuando confiamos en su guía. Ahora, con Jericó conquistada, Josué y el pueblo de Israel estaban preparados para enfrentar los próximos desafíos. La batalla de Jericó fue solo el comienzo de la gran conquista que Dios había planeado para Israel. Después de la espectacular victoria en Jericó, el pueblo de Israel estaba lleno de fe y confianza en la promesa de Dios. Habían visto la poderosa intervención divina que derribó los muros de Jericó y creían que cualquier obstáculo que se presentara por delante podría ser superado. Sin embargo, la siguiente ciudad que debían conquistar, Ai, reveló un desafío completamente diferente. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Ai era una ciudad más pequeña comparada con Jericó, pero la batalla allí estaría marcada por una lección importante sobre la obediencia y la confianza en Dios. En Josué capítulo 7, vemos que después de la victoria en Jericó, los israelitas estaban listos para tomar Ai. Josué envió un pequeño contingente de soldados para atacar la ciudad, subestimando la resistencia que encontrarían. Partieron con confianza, pero cuando encontraron resistencia por parte de Ai, fueron derrotados. Ellos fueron humillados y huyeron delante del enemigo, y el desánimo se apoderó del campamento israelita. ¿Qué pasó? Dios les había dado una gran victoria en Jericó, y ahora, cuando todo parecía estar a su favor, ¿por qué el Señor les permitió perder la batalla de Ai? Josué estaba desesperado, postrado ante Dios, pidiendo explicaciones, como si la derrota fuera una señal de que la promesa de Dios había fallado. La respuesta de Dios fue clara y directa: Israel ha pecado.
Han tomado del anatema y también han mentido y hasta lo han escondido entre sus posesiones. Josué 7:11. Lo que había sucedido fue que, durante la conquista de Jericó, Dios había ordenado que todo lo que se encontrara en la ciudad le fuera consagrado, excepto la plata, el oro y los utensilios de metal, que debían ser llevados al tesoro de la casa del Señor. Sin embargo, Acán, uno de los israelitas, había desobedecido y había tomado algunos de los objetos prohibidos, escondiéndolos en su tienda. Josué 7:21. Este pecado de desobediencia resultó en una dolorosa derrota para Israel. La obediencia a Dios era crucial para la victoria en cualquier batalla. La confianza en su promesa y la santidad al seguir sus mandamientos eran elementos esenciales para mantener el favor divino. La derrota en Jai no fue solo un asunto militar, sino una lección espiritual sobre la importancia de la pureza y la obediencia. Cuando Josué se acercó a Dios, Él le reveló el pecado de Acán y le ordenó que investigara la causa de la derrota. La solución estaba clara. El pecado de Acán necesitaba ser purgado de entre el pueblo si se quería restaurar la victoria. Acán fue identificado y confesó su pecado diciendo: «Vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos de peso, y los deseé y los tomé». Josué 7:21. El pecado de Acán afectó a toda la nación, pues trajo la ira de Dios sobre ellos. Como resultado, fue severamente castigado y el pecado fue limpiado de Israel. Después de este momento de purificación, Josué y los israelitas estaban listos para continuar su viaje. En el capítulo 8 de Josué, Dios volvió a hablarle a Josué y le dio un nuevo plan de acción para conquistar Jai. Esta vez, Dios le dijo a Josué que atacara la ciudad con una estrategia diferente. Él dijo: «Levántate, sube a Jai. Mira que yo he entregado en tu mano a Jai, a su rey, a su pueblo y a su ciudad». Josué 8:1. Esta vez, en lugar de subestimar la ciudad o actuar con presunción, los israelitas siguieron fielmente el plan de Dios. Prepararon una emboscada y atacaron a Ai con una estrategia inteligente y bien planificada. Cuando los hombres de Jai salieron a pelear, el ejército israelita los atrajo fuera de la ciudad, y luego los emboscadores entraron en la ciudad, le prendieron fuego y derrotaron completamente al ejército de Jai. La victoria fue total y el pecado fue eliminado, permitiendo que la bendición de Dios se manifestara nuevamente sobre Israel. La conquista de Jai no fue solo una victoria militar, sino también una profunda lección sobre la necesidad de vivir en santidad y obediencia a Dios. Cuando seguimos el plan de Dios, las victorias son seguras. Pero cuando actuamos por nuestra cuenta, corremos el riesgo de cometer errores. La obediencia es la clave para obtener el favor divino. El contraste entre las dos batallas, la victoria en Jericó y la derrota en Jai, es sorprendente. En Jericó, Dios actuó sobrenaturalmente para derribar los muros, pero en Jai exigió total obediencia de su pueblo, mostrando que, si bien Él es capaz de realizar milagros, nuestra obediencia y pureza son esenciales para caminar en sus caminos y alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. Después de la victoria en Jai, el pueblo de Israel renovó su compromiso con Dios. Subieron al monte Ebal y al monte Gerizim, donde Josué leyó al pueblo todas las palabras de la ley de Moisés, reafirmando las bendiciones y maldiciones que vendrían según su obediencia o desobediencia a la palabra de Dios. Josué 8:34-35. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily yes.
A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. Esta experiencia en Ai es un recordatorio de que en nuestro camino cristiano no podemos confiar únicamente en las victorias pasadas. Cada batalla, cada desafío exige nuestra continua dependencia de Dios y la voluntad de vivir en obediencia a su palabra. La victoria viene a través de la fe, la santidad y la obediencia a Dios. El viaje de Josué y el pueblo de Israel hacia la tierra prometida culminó en grandes victorias y derrotas, pero lo que más destacó a lo largo de este recorrido fue el impacto de la fidelidad a Dios y la obediencia a sus instrucciones. A medida que el pueblo de Israel se acercaba al final de su viaje de conquista, era evidente que Dios estaba con ellos. Pero había algo más que Josué necesitaba hacer antes de que las tribus tomaran posesión de la tierra. La promesa de Dios se estaba cumpliendo, pero el legado de Josué necesitaba ser sellado, y eso requería más que solo batallas victoriosas. Con la tierra prometida dividida entre las tribus de Israel, Josué sabía que su misión estaba llegando a su fin. En Josué 23, reúne al pueblo y, con un corazón lleno de gratitud, hace una declaración de despedida. Él recuerda al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho por ellos. Miren que yo les he dado una tierra por la cual no trabajaron, y ciudades que no edificaron, en las cuales habitan. Y comen de las viñas y de los olivares que no plantasteis. Josué 24:13. Dios había sido fiel en cumplir su promesa, y era tiempo de que el pueblo reconociera esto. Josué, en su sabiduría y discernimiento, sabía que el futuro de Israel dependía de cómo el pueblo permaneciera fiel a Dios. Los exhorta a seguir los caminos del Señor, a no desviarse hacia los ídolos de las naciones circundantes y a recordar siempre el pacto que hicieron con Dios. Él los desafía a escoger entre servir al Señor o a los dioses de las naciones circundantes, diciendo: escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esta declaración no fue solo una elección personal de Josué, sino un desafío a cada líder y familia de Israel para que se comprometiera con Dios. La respuesta del pueblo de Israel fue clara. Dijeron a Josué: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios fue quien nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y quien hizo estas grandes cosas ante nuestros ojos, y quien nos guardó por todo el camino que anduvimos, y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Josué 24:16-17. El pueblo, en un acto de renovación de la alianza, promete servir a Dios, reconociendo sus obras poderosas y su fidelidad. Sin embargo, Josué, al escuchar esta promesa, sabe que la obediencia de Israel no será perfecta. Él les advierte diciendo: no podéis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. No llevará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Josué 24:19. Les recuerda que Dios es santo y no tolera la idolatría. Aunque el pueblo se comprometió a servir a Dios, Josué sabía que la verdadera obediencia dependería de la dedicación constante y la pureza de corazón. Después de esta renovación del pacto, Josué escribe estas palabras en las palabras de la ley y las coloca en el libro de la ley de Dios. Josué 24:26.
También coloca una gran piedra debajo de un roble cerca del santuario de Dios, diciendo que la piedra serviría de testigo contra ellos si se desviaban del camino del Señor. Este acto simboliza la importancia de recordar las promesas y compromisos hechos a Dios. La muerte de Josué, sin embargo, no fue el fin de Israel, sino el comienzo de una nueva fase. El legado de Josué quedó marcado en la vida de las personas y en las historias de las batallas que enfrentaron, las victorias que ganaron y las lecciones que aprendieron. Josué no solo conquistó la tierra prometida, sino que también ayudó a formar un pueblo que reconoció la fidelidad de Dios y se comprometió a la obediencia. Después de la muerte de Josué, Israel vivió periodos de prosperidad y decadencia. And now, two pigeons bemoaning the fact you can choose the TV you want with DirecTV. So now they can pick out their favorite entertainment when they sign up and save money? You mean if you like sports? You can get a sports pack. What about entertainment? Entertainment pack. It's like finding an old pizza with your favorite toppings, which for me would be pineapple and toenails. Pineapple? Pay for the TV you want, not the TV you don't. Genre pack starting at $34.99 a month. Visit DirecTV.com for more information. New residential customers only. Local channels vary by market. Services renew monthly unless you cancel online. Credit card required. Restrictions apply. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Con jueces y reyes que surgieron, pero siempre recordando la fidelidad de Dios durante el tiempo de Josué. El pueblo había aprendido por las malas que la victoria no llegaba por la fuerza humana, sino por la fuerza de Dios. Y esta lección ha perdurado a través de las generaciones, reflejando el poder de Dios, quien, en su gracia, concede la victoria a su pueblo, siempre que siga sus instrucciones con corazones puros. Josué es recordado como un líder fiel y valiente, alguien que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, no con sus propias fuerzas, sino con la confianza de que Dios estaba de su lado. Su legado continúa hasta el día de hoy, sirviendo como ejemplo de liderazgo, coraje y sobre todo, obediencia y fidelidad a Dios. Cuando miramos la vida de Josué, podemos ver más que solo una historia antigua de batallas y victorias. Podemos ver la trayectoria de un hombre que, aún frente a grandes desafíos, confió en Dios y fue fiel a su palabra. Josué nos enseña que para conquistar la tierra prometida en nuestras propias vidas, debemos confiar completamente en Dios, obedecer su voluntad y renovar nuestro compromiso con Él en cada paso de nuestro viaje.